microorganismos y cambio climático. Beneficios y perjuicios en las distintas especies microbianas. Estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, explica la importancia de las bacterias y el cambio climático en el planeta. Nos enlazamos al laboratorio con vuestro corresponsal James. Nos encontramos en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en compañía del Dr. Rubén Tandeo. Buenos días, mucho gusto. Y dígame, Dr. Rubén Tandeo, ¿en qué relación tienen las bacterias con el cambio climático? Las bacterias y los microorganismos se remontan al origen de la vida en la Tierra hace aproximadamente 3.8 millones de años, y es muy probable que persistan mucho más allá de cualquier evento de extinción futuro. Bueno, mi estimado, antes que nada hay que mencionar que las bacterias son los microorganismos más antiguos del planeta. A través del tiempo han presenciado un sinfín de cambios y alteraciones por factores ambientales hasta este momento. Y doctor, ¿realmente tienen alguna función especial las bacterias o solo existen para enfermarnos? Las bacterias se encuentran presentes en la regulación de diversos ciclos bioquímicos, como el ciclo del carbono y del nitrógeno. También el cambio climático y el efecto invernadero han generado un aumento en la temperatura global. Con esto podemos deducir que el aumento en las temperaturas parece tener relación con el incremento de casos de infecciones bacterianas. Entonces, ¿las bacterias poseen un valor real en los ecosistemas y afectan directamente a los seres vivos? Las bacterias se encuentran presentes en la regulación de diversos ciclos biogeoquímicos como el ciclo del carbono y del nitrógeno. Actualmente el cambio climático y el efecto invernadero han generado un aumento en la temperatura global. Las alteraciones en los ciclos a nivel microbiológico pueden influir en el incremento de temperatura y a su vez en el aumento de casos de infecciones bacterianas relacionados a esta. ¿Nos podría hablar sobre un ejemplo o ejemplos de esta función ecosistémica? Los microorganismos se encuentran estrechamente relacionados con el ambiente y estos también pueden contribuir al cambio climático. Un caso en particular es el del fitoplancton marino, que realiza la captura fotosintética de la mitad del CO2 atmosférico fotosintético producido a nivel global mediante un proceso de fijación y producir al mismo tiempo la mitad del oxígeno a nivel mundial, a pesar de que estos organismos representan tan solo el 1% de la biomasa vegetal mundial aproximadamente. Por lo tanto, el fitoplancton se encuentra relacionado con el cambio climático global, pues responde rápidamente a escala global a las distintas variaciones climáticas, y la producción de oxígeno y fijación de carbono puede cambiar en respuesta a estas perturbaciones ambientales. Asimismo, el cambio climático también tiene un gran impacto en los microecosistemas terrestres. El elevado nivel de dióxido de carbono o CO2 y ozono atmosféricos pueden afectar la simbiosis entre los árboles y las bacterias que habitan la rizosfera, afectando el ciclo del nitrógeno, la temperatura, la precipitación, e incrementar el número de especies fitopatógenas invasoras. Bióloga, Vika, ¿y usted qué nos puede decir sobre el cambio climático? Las condiciones climáticas son uno de los principales impulsores de las enfermedades infecciosas emergentes causadas por los tres grupos taxonómicos más significativos de patógenos: bacterias, hongos y virus. Estos cambios en las condiciones climáticas pueden promover de forma indirecta la aparición de enfermedades causadas por microorganismos patógenos, ya que el incremento en la temperatura favorece la reproducción y multiplicación de los vectores de infección, acortando el periodo de incubación del vector e incrementando el área de distribución de estos vectores. Los cambios ambientales pueden afectar la diversidad y función microbiana existente en el ecosistema, favoreciendo el desarrollo de unas especies sobre otras, principalmente especies generalistas termotolerantes y en la mayoría de los casos patógenos, reduciendo drásticamente a las especies bacterianas microendémicas y benéficas para el ecosistema. Se ha encontrado una relación entre el incremento de la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias y el incremento en la temperatura ambiental, posiblemente debido a que, como se mencionó anteriormente, se incrementa la aparición de patógenos, por ende aumenta el uso de antibióticos, generando un sistema de retroalimentación negativa. Una de las especies más afectadas por las bacterias y el cambio climático fue la gorgonia roja Paramuricia clavata, una especie clave en la comunidad que habita el fondo del mar Mediterráneo. ¿Pero acaso eso nos debe importarnos? ¿Impacta directamente a nosotros? Pues si el aumento de las temperaturas a nivel global, el cambio climático tienen repercusiones directas sobre nosotros. Además de las afectaciones climáticas y los desastres naturales evidentes, tiene repercusiones sobre nuestros alimentos, tanto en la producción, el transporte y el consumo final de estos. Volvemos al estudio. Disculpen las dificultades técnicas, nos enlazamos nuevamente con el Dr. Rubén Tandeo y su equipo de investigadores. Estamos contigo, Alexa, ¿estás ahí? ¿Y qué onda, saliendo de aquí un café? Sí, estamos al aire, con el Dr. Rubén. Sí, nos contaba, pero ¿qué relación hay entre las bacterias y nosotros?
Pues además de los casos anteriormente tratados, los alimentos son una fuente indispensable de energía para nosotros y al mismo tiempo para las bacterias, posiblemente patógenas que requieren energía. Los patógenos, que son ubicuos en el medio ambiente y en muchos casos zoonóticos, tienen un mayor potencial de verse influenciados por el cambio climático. Entre estos se incluyen varios patógenos bacterianos transmitidos por los alimentos, tales como Bacillus cereus, Brucella, Campylobacter, Clostridium, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus aureus, Vibrio, Yersinia enterocolítica, que se estima causan aproximadamente 3.5 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos cada año solo en los Estados Unidos. Se podría decir que las tendencias inducidas por el clima afectarán la persistencia y la dispersión de estos patógenos transmitidos por alimentos, siendo así, ¿qué se puede hacer para poder ver las afectaciones y los cambios tanto ambientales y en las poblaciones bacterianas que se encuentran desarrollándose en los ecosistemas? Para poder tener resultados tangibles es necesario recabar información documentada de la evolución y alteraciones que han sufrido las bacterias en los últimos años producto de las modificaciones en los factores ambientales relacionados al cambio climático, para poder evidenciar las posibles repercusiones que éstas tendrán en el equilibrio ambiental y su relación con la salud humana. Para poder contribuir al ámbito científico del estudio ambiental, el sector agrícola y el sector salud se verán beneficiados para población general, como a los agricultores, ganaderos, médicos, enfermeros y a las personas interesadas en el ámbito. Para fines prácticos analizaremos los cambios en los micro y macro ecosistemas, con sistemas oceánicos producto de las alteraciones en el cambio climático y las repercusiones en los ecosistemas terrestres. Comenzando por el ecosistema oceánico, es de notar que el cambio climático tiene importantes repercusiones sobre este ambiente, pues se han registrado que las temperaturas promedio de las aguas superficiales han aumentado aproximadamente 1 grado centígrado desde 1900. Un océano más cálido incrementa la abundancia de microorganismos, principalmente especies dañinas, que crecen a un ritmo más rápido que otras especies y reduce considerablemente la diversidad de especies bacterianas. Entonces lo que nos está explicando es que, podríamos decir que nuestras principales fuentes de vida son las bacterias y que a la vez pueden afectar de una forma completamente directa a todos los aspectos de la vida en este planeta, así como el cambio climático es una realidad que está afectando consecuentemente a los ecosistemas y a nuestro futuro. No puede ser, nos vamos a morir. No, aquí nadie se va a morir, solo vamos a concluir que el cambio climático denota una tendencia al incremento de la temperatura global, estrechamente relacionada con el incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, altera una serie considerable de factores abióticos como la temperatura, la incidencia solar, las corrientes de viento, las corrientes marinas, la precipitación, entre otras, teniendo repercusiones notables tanto en ambientes oceánicos como en ambientes terrestres. Asimismo afecta tanto a organismos microscópicos como macroscópicos. Poco se menciona las repercusiones del cambio climático sobre los microecosistemas y los organismos presentes en ellos. El aumento en la temperatura puede repercutir negativamente en los microorganismos benéficos, reduciendo tanto la diversidad como la abundancia de estos, y beneficiando la aparición de organismos patógenos, ubicuos en el medio ambiente. Existe un enorme potencial para gestionar y manipular los procesos microbianos para mitigar el cambio climático. Bueno, agradecemos al Dr. Rumbem y a su equipo de trabajo por su hospitalidad. Volvemos al estudio. Muchas gracias, Alexa. Todo esto nos hace reflexionar sobre nuestro lugar en el planeta, la manera en que podemos remediar y además podemos apostar más a la ciencia para el futuro.